a continuar con lo que estábamos viendo. Solo vamos a recordar algunos aspectos de eso. Bueno, avanzamos bastante porque logramos ver toda la parte de análisis gráfico de vectores. Vean, ya ahí tenemos, vimos varios métodos para poder hacer suma de vectores, vimos un poquito más en detalle las propiedades y operaciones con vectores, pero pues vimos los métodos gráficos de suma y resta de vectores, vimos los métodos gráficos de multiplicación de vector con un escalar, ¿ya? Y pues lo último que vimos, y es lo que vamos a seguir desarrollando hoy, es la representación analítica de vectores. ¿Ya? Esto es muy importante porque esto es el fundamento que nos va a servir para poder entender muchas cosas que se nos vienen, que ya son propiamente conceptos de física. ¿Ya? Entonces voy a seguir desarrollando esta temática. Nos dimos cuenta en esa ocasión que usted puede representar un vector arbitrario, un vector A, como este que tenemos aquí, ¿ya? En términos de las componentes, de los vectores componentes, que le habíamos llamado en su momento. Y más adelante definimos aún más esos vectores componentes como solo las componentes, ¿ya? Que son cantidades que no son vectoriales, solo son las magnitudes, ¿no? Y esas magnitudes de los vectores componentes se le llaman componentes únicamente. Y lo que hacemos como resultado es representar esas componentes que tienen que ver con la referencia, les dije en su momento, con la referencia, con el sistema de referencia donde usted ubique ese vector. Usted lo que hace es representar las componentes en términos de la magnitud del vector y de la dirección que éste tiene en torno a una dirección dada. Ya usted define la referencia, en este caso, vean que esto está en el contexto de X, ¿verdad? O sea, ese ángulo teta que usted menciona, que se menciona aquí, usted lo mide en torno al eje X, ¿verdad? Si usted midiera, por ejemplo, en torno al eje Y, en su momento se define otro ángulo, porque pues esto depende, como les digo, de la referencia, ¿no? Esta cuestión de las componentes y todo esto depende del sistema de referencia. Y vimos que así como podemos obtener las componentes en términos de la magnitud y la dirección, también podemos obtener magnitud y dirección en términos de las componentes. Y no fue así como nosotros llegamos a este resultado y a este resultado de acá, ¿verdad? Y de esa manera tenemos que podemos expresar magnitud y dirección de un vector en términos de las componentes en torno a un sistema de referencia dado. Ya, eso fue lo último que vimos la semana pasada. Ok, vamos a seguir desarrollando algunos aspectos teóricos clave de estos sistemas. Y para eso vamos a hablar hoy de los vectores unitarios. Ok, entonces ahí me están diciendo qué vamos a definir como vector unitario. Simplemente son vectores cuya magnitud es 1, de ahí que sea unitario, ¿no? O sea, la magnitud del vector es 1. Y estos vectores no tienen unidades. ¿Por qué? Porque las otras cantidades vectoriales que nosotros hemos visto, ¿verdad? Y todas sus operaciones, nosotros perfectamente podemos definir cantidades físicas que las describa por medio de cantidades vectoriales. Y pues ya sabemos que las cantidades físicas tienen unidades, ¿verdad? Para poder describir de una manera uniforme esas cantidades, ¿no? Es en función de la medición que usted haga. Por ejemplo, los vectores que usted vio cuando hacía sumas de vectores, de repente podrían representar desplazamientos. Un desplazamiento es un cambio en la posición. Por lo tanto, usted hace un recorrido, recorre una distancia. Y usted, pues, ya sabe que perfectamente una distancia la puede medir en metros, ¿ya? Por lo tanto, usted podía darle a esos vectores A y B que teníamos en su momento unidades de metros, ¿ya? En el caso de los vectores unitarios, no hace falta, ¿verdad? Son vectores de magnitud 1 que no tienen unidades y eso es porque la única finalidad que tienen es dar dirección a un vector, ¿ya? Vamos a entender eso un poquito más con otra representación gráfica que vamos a hacer por ahí. De momento, lo que voy a hacer es únicamente representar 4 vectores unitarios. Estos vectores unitarios dependen del sistema de referencia. Ok, entonces eso de ahí sería una representación de vectores unitarios. Esto los denotamos de la siguiente manera. Este que va en la dirección del eje X positivo, pues se le llama X y lo que uno hace es ponerle un sombrerito. Ya, a ese acento que tiene, cuyo nombre no recuerdo en este momento cuál es. Uno le dice sombrero, sombrerito, no sé, tiene un nombre específico, uno le dice sombrerito, ¿verdad? Coloquialmente. Entonces, X con un sombrerito le representa que el vector unitario va en la dirección del eje X. Ya, es un vector de magnitud 1 en la dirección del eje X.
Y ese pues sería X unitario, ya X unitario. A su vez, pues este de aquí sería Y unitario, ¿verdad? Es una Y con un sombrerito. Y pues tenemos los opuestos, ¿va? Entonces este de aquí sería menos X unitario y este otro que está abajo sería menos Y unitario. ¿Ya? Entonces esa es la representación gráfica de esos vectores unitarios. Vean que todos llegan hasta una distancia 1, es decir, el módulo o la norma o la magnitud de cada uno de esos vectores es 1. ¿Ya? Son vectores unitarios. Y usted, de hecho, perfectamente puede definir un vector de magnitud 1 en una dirección arbitraria. No hay problema. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya con más detalle en un momento, ¿verdad? Pero de momento estudiar esos 4 de ahí porque esos son los que nos interesan. Muchos vectores en notación analítica los vamos a referenciar a esos vectores unitarios que tenemos planteados ahí. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuál es el sentido de hacer esta definición? Bueno, yo quiero dotar de una notación analítica a todo lo que ya he visto antes, es decir, a la suma de vectores, a la representación gráfica de los vectores. Porque, de hecho, la representación gráfica de los vectores es una representación bien limitada, en el sentido de que usted puede representar gráficamente vectores en el espacio de los R1, que sería un punto, por ejemplo, un vector 0, ¿ya? En R2 también puede representarlos bien. Todos estos vectores con los que hemos trabajado son vectores R2, o sea, están en un espacio bidimensional. Y en R3 también puede representar vectores y se comprende. Pero en R4 existen vectores, porque hay vectores de 4 dimensiones. Eso es algo que uno estudia, de hecho, cuando ve relatividad. El tiempo lo considera una dimensión más, ¿ya? Un vector de 4 dimensiones, pero nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de ver 4 dimensiones. Entonces, existen vectores de 4 dimensiones, pero usted no los puede ver gráficamente. De ahí que resulte la importancia de la notación analítica, porque la notación analítica sí ya le da más sentido a la existencia de los vectores en más de 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, hemos definido qué son los vectores unitarios. Estas son base para poder definir notación analítica de un vector arbitrario. Y para eso vamos a estudiar a un vector viejo conocido, que es este vector A que tenemos acá. Entonces voy a copiar y pegar este. Y pues el sentido de hacer este copy-paste es representar ese vector A arbitrario que yo tengo ahí en términos de los vectores unitarios que yo he definido antes. ¿Ya? Ok, de aquí voy a borrar algunas cosas que no ocupo. Por ejemplo, este ángulo fijo. Por el vector. Vamos a ver. Ahí está. Ahora, yo perfectamente puedo denotar este vector, que yo ya sé que se escribe en esta forma, A igual a AX más AY. Entonces, yo puedo denotar este vector en términos de los vectores unitarios. ¿Por qué? Porque me dicen que esos vectores unitarios no tienen dimensiones, no tienen unidades. Solo son vectores de magnitud 1 que consisten en darle dirección a un vector arbitrario. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo expresar A en términos de X sombrerito o X unitario y en términos de Y sombrerito o Y unitario? Bueno, pues simplemente dándome cuenta de lo siguiente. Si yo tengo que hay un vector unitario que va desde el origen de mi referencia hasta el punto donde la magnitud es 1. Siguiendo el esquema de lo que habíamos hecho antes, pues ese punto de magnitud 1, vean que son dos cuadritos. ¿Ya? Por esa razón es que abarqué aquí también con el vector verde dos cuadritos. Entonces, de aquí hasta acá hay una unidad. ¿Ya? Y ese vector que acabo de dibujar no es más que X unitario. ¿Verdad? Y luego, si me voy al otro, yo puedo dibujar también Y unitario, ¿verdad? Simplemente trazando este vector hacia arriba. ¿Ya? Y como ya saben, ese vector es Y unitario. Entonces, X unitario y Y unitario tienen magnitud 1. Por definición eso es así, ¿no? Aquí lo tenemos planteado. Los vectores unitarios son vectores de magnitud 1. Por lo tanto, yo puedo plantear ese vector AX, por ejemplo, que tengo yo aquí. Esto de acá es AX.
yo perfectamente lo puedo plantear como la multiplicación de la magnitud de AX por X unitario, ¿ya? Entonces, claramente, de lo que hemos visto hasta ahora de vectores, la magnitud de un vector es cuánto mide. Entonces, la magnitud, por ejemplo, del vector AX, de este vector, es propiamente AX, ¿verdad? Es lo que mide, ¿verdad? Si usted lo mide el vector, le va a medir AX. Si usted multiplica AX por X unitario, le quedaría, pues propiamente eso, AX por X unitario. ¿Y eso a qué sería igual? Entonces tendríamos que AX, el vector AX como tal, va a ser igual a la magnitud de ese vector, a la componente AX por X unitario. Y eso es válido, tiene sentido. ¿Por qué? Por la misma definición, de nuevo, de los vectores unitarios. Me dicen que los vectores unitarios, la única finalidad que tienen es dar dirección a un vector, ¿ya? O sea, quien vuelve a X vector un vector es el vector unitario, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Por qué es conveniente hacer esto? Porque simplemente ocupo saber cuánto mide, multiplicarlo por el vector unitario y ya conozco cuál es el vector, ¿ya? Entonces, como les dije, yo puedo representar a X vector como la componente por el vector unitario. Y esa misma lógica la puedo seguir con AY, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que esto de aquí hasta acá mide AY, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así se llama el vector. Y pues ya sabemos por definición que la magnitud es eso. ¿Cuánto mide un vector? Por lo tanto, sabiendo todo eso y sabiendo que multiplico a y con y unitario, obtengo que el vector a y va a ser igual a y componente por y unitario. Como resultado, yo puedo expresar el vector a en términos de los vectores unitarios, simplemente reemplazando lo que acabo de encontrar en esta expresión de aquí, ¿ya? Y así tendríamos pues que a va a ser igual a x en x más a y en y. Y esta de acá es la notación analítica de un vector, ¿ya? Esa es la notación analítica del vector. Esa es la notación que de hecho nosotros vamos a estar utilizando a lo largo de este curso para poder describir diversas cantidades vectoriales, ¿ya? Esa sería la notación que vamos a describir. Ok, vamos a ver entonces cómo representar analíticamente las operaciones con vectores. Es muy simple, ¿ya? Una de las operaciones que nosotros vimos fue suma y resta, ¿ya? Entonces era esto de acá, ¿no? Suma y resta. Lo pongo así más o menos porque al final, pues, de cierta manera la resta es un caso especial de la suma, ¿ya? Eso lo vimos porque sabíamos que a más menos b, por ejemplo, es igual a menos b. Entonces lo planteo de esa manera, ¿ya? Ahora, yo lo que quiero es la notación vectorial de analítica de esa suma. ¿Por qué? Porque si yo obtengo como resultado de la suma de a más b un vector c, yo necesito que ese vector c tenga esta forma, ¿verdad? Sería un cx en x, por ejemplo, más un cy en y, ¿ya? De esa forma yo necesito entonces comprender cómo se da la operación sobre la suma de dos vectores para poder llegar a algo como eso, ¿verdad? Y pues para eso simplemente lo que voy a hacer es reemplazar esta fórmula, pero en el contexto de cada vector y pues operar sobre ella, ¿no? Entonces vean, tenemos que a más menos b sería igual a x en x más a y en y. O sea, solo he reemplazado la fórmula general que di de la notación analítica de un vector. Que vean que esa está incompleta, ¿va? Por cierto, porque perfectamente usted puede venir y añadir la componente en z, si el vector es en 3 dimensiones, ¿ya? Yo lo hago en 2 dimensiones porque casi todo lo que uno ve en física 1 es en 2 dimensiones. Pero sepan que no está limitado a eso. Usted puede añadir cuantas componentes necesite, ¿verdad? Pero en nosotros vamos a trabajar con casos relativamente simples donde lo máximo que uno trabaja son 2 dimensiones. Bueno, entonces vean, solo he reemplazado eso en la expresión que tenemos acá. ¿Por qué? Porque ya definí que A es igual a eso. Voy a hacer esto. Voy a poner los símbolos de operación en otro color para entender un poquito mejor lo que está sucediendo. Vean que ese más que está aquí en la fórmula de la expresión analítica, la notación analítica de un vector, es intrínseco. No tiene sentido definir ahí un menos, ¿verdad? Porque el menos depende de la operación, depende de esto que usted realice.
¿ya? Entonces, ese siempre va a ser más. Ese como está ahí planteado va a ser más, ¿ya? Bien, entonces al vector A, le sumo o le resto, según sea el caso, el vector B, el cual, si yo represento analíticamente, en analogía a lo que habíamos visto antes, va a ser igual a Bx en X más By en Y. ¿Cierto? Entonces, esa sería la notación analítica. Ahora, así como está ahí, no nos dice mucho, ¿verdad? Si usted tiene un vector, se lo dan de esa manera, no va a llegar a un resultado, a una respuesta, porque hay que ordenar ciertas cosas. Entonces, lo que voy a explicar en este momento es cómo se realiza la operación, la operatoria en estos vectores, ¿ya? Y lo que usted hace cuando trabaja o realiza una suma entre dos vectores es que agrupa. Y en este caso, cuando usted hace la operación, debe agrupar lo que va con X y lo que va con Y. Entonces, significa que yo puedo operar AX en X con BX en X. Puedo operar AY en Y con BY en Y. Por cierto, vayan dándose cuenta de cómo me refiero a cada vector, ¿no? Digo AX en X, en vez de decir AX por X unitario, que es lo mismo, ¿no? Entonces digo AX en X, tratando de decir AX por X unitario. O digo AY en Y, diciendo lo mismo AY por Y unitario, es lo mismo. Pero pues acostúmbrense un poquito a la notación, ¿verdad? Al lenguaje que uno utiliza. Entonces, les decía, agrupo AX en X con BX en X. Agrupo AY en Y con BY en Y. Ahora, no puedo yo venir y agrupar AX, perdón, aquí no, AX con BY. Esto no se puede, ¿ya? Porque las componentes son distintas. No puede agrupar AY con BX, porque las componentes son distintas. Entonces debe tener la precaución de que esto de acá agrupe en orden. Y pues para eso puedo representarlo de otra manera, que es la siguiente. Entonces vean, tenemos AX en X más AY en Y, tenemos BX en X más BY en Y. Y pues la operatoria que yo estoy haciendo es suma o resta, ¿verdad? Por lo tanto, conforme a lo que yo estoy viendo, aquí ya se ve un poquito más evidente la agrupación, ¿verdad? Solo puedo operar hacia abajo acá. Y esa es la manera en la cual yo voy a operar. Entonces, vean que esta operación suma o resta, al final, no es más que operar sobre cada una de las componentes. Por lo tanto, si usted tiene A más B, usted lo que hace es sumar las respectivas componentes, ¿ya? Y lo que le queda como resultado es esto. Le quedaría que, entonces, que A más B, bueno, A más menos B, de hecho, es igual a AX más menos BX en la dirección de X, unitario, más, porque vean que este más, ese es invariante, o sea, ese no depende de la operación. No hay un más menos que usted pueda aplicar a ese más. Ese más es propio de la definición que nosotros dimos de la notación vectorial. ¿Ya? Solamente es eso. Entonces, ese más que no es transformado es este mismo más que no es transformado y tampoco. Ahora, cuando ya sumo las componentes en Y, eso sí, ¿verdad? En lo que sucede en el interior sí se opera, no sí se suma. Y, por lo tanto, usted puede expresar que la componente en Y de esa suma le va a quedar AY más menos BY en la dirección de Y. Y pues esa es la manera en la cual nosotros representamos de forma analítica, se lo voy a poner en azul también, esa es la notación analítica de la suma de o resta de dos vectores, ¿verdad? O sea, que usted lo que hace cuando suma o resta vectores es que opera sobre las componentes de esos vectores, ¿ya? No puede hacer combinaciones, así como acá, ¿verdad? O sea, no agrupe jamás AX con BY ni AY con BX, porque no se puede. Pero AX con BX, sí. AY con BY, sí. ¿Verdad? Y de esa manera opera. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la representación analítica de la suma de vectores.
Lo que que sea hizo fue, consistente. sacó factor común, pero Sí, o sea, yo estoy en la componente X y la componente Y, las vamos a agrupar también. componente X y bueno, si se refiere a la agrupación que tenemos acá, pues sí, porque por notación usted debe Ajá. tener algo en la forma componente de X en X más componente de Y en Y. Y vea que al Ajá. final sí se llega a ese resultado. Y a eso iba a llegar de hecho, porque antes yo había Perfecto. definido que C era igual a más o menos B, ¿verdad? O sea que al final esto de acá es C. Y vea que esto de acá perfectamente tiene la forma de un CX en la dirección de X y esto de acá tiene la forma de un CY en la dirección de Y, ¿verdad? Cumple con esa condición. Donde en este caso CX sería igual a ¿qué? A AX más menos BX y CY sería igual a AY más menos BY. Entonces ahí terminamos de ratificar que en efecto la agrupación que hemos hecho tiene sentido, ¿verdad? Porque no le puede quedar un CX donde haya un término con Y, por ejemplo, acá. Que es la razón por la cual les mencionaba. No se puede agrupar X con Y, salvo solo X con X y Y con Y. Entonces eso, ¿verdad? Esa sería la representación analítica de la suma. ¿Ya? Lick, Diga. disculpe, la manera en que nosotros desarrollemos la suma o la resta de las componentes no interfiere siempre y cuando solamente estén las componentes X con las componentes X y las Y con respectivamente. Ajá, se refiere a que, por ejemplo, si usted tuviera B menos Si lo a quiero eso se hacer en refiere. forma lineal, no Mm, interfiere. Más que todo ¿cómo, la forma. ¿Cómo así? O sea, si solo lo dejáramos hasta acá, dice. No, así como lo tiene usted, nada más que, ¿cómo le explico? Es lo mismo, solamente que lo resolví así como de manera horizontal, no vertical. Ah, ya. Sí, sí, o Entonces, sea, si usted lo visualiza directamente en forma horizontal, es lo mismo que usted lo visualiza en forma vertical, ¿no? Si no, sí, siempre, como uno está con la calculadora, pues solo suma o resta. Entonces no hay problema en cómo lo denote. Pero pues yo lo denoto acá en notación horizontal porque es una simple suma o resta, ¿no? Pero si usted lo pone A abajo y X y BX arriba o lo que sea, eso no hay problema. En tanto sepa que está operando en sumas o restas. ¿Ya? ok. Ok. Bien, este es el caso de la suma o resta, ¿verdad? En el caso de la multiplicación por un escalar, que fue la otra operación que nosotros vimos, ¿ya? Nosotros teníamos el vector m por a, ¿verdad? Donde m era una constante, era un valor escalar, y a pues era una cantidad de vectorial arbitraria. Entonces vea que esto es lo mismo que tener m por ax en x más ay en y. Por lo tanto, resulta ser que si usted multiplica por un escalar, lo que hace es multiplicar cada componente por ese escalar, ¿verdad? Y pues eso es lo que obtiene, por ejemplo, cuando realiza la operación de multiplicación por un escalar. Y de hecho lo podemos comprobar gráficamente. Ok, entonces esa notación, ¿verdad? Vamos a ver de nuevo la multiplicación por un escalar, que es esta, ¿verdad? Entonces vean, nosotros teníamos que originalmente el vector A era este que estaba en rojo, ¿va? Que llegaba hasta aquí. Yo lo puedo descomponer, ¿no? Entonces vea, esto de acá sería AX, esto de acá sería AY. Si usted viene y multiplica el vector por 2, que fue el caso ahí, vea que lo que usted hace es duplicar cada componente y es fácil de ver, ¿no? Vean que en el caso de 2a, la componente en x mide 2 veces más. Vean que ahora abarca 4 cuadritos horizontalmente. Y la componente en y es 2 veces mayor también. Abarca 4 cuadritos. Y eso usted lo puede comprobar con todos los demás, ¿verdad? Entonces, eso que acabamos de ver gráficamente ratifica, le da validez al resultado que estamos obteniendo en este momento, ¿no? Que es que cuando usted multiplica un escalar por un vector, simplemente lo que hace es multiplicar cada componente de ese vector por el escalar, ¿verdad? Y así obtiene un vector más o más grande o más pequeño respecto de un origen, que en este caso es A. Entonces, bueno, como pueden ver, la notación analítica es bien general, ¿ya? Y de hecho, como les digo, es la más conveniente, porque no siempre vamos a tener la oportunidad de trabajar en sistemas en R2 o en R3, sistemas en 2 o 3 dimensiones, en donde usted puede ver gráficamente los vectores. Puede también perfectamente tener sistemas en más de 3 dimensiones, en los cuales usted no puede ver gráficamente los vectores, pero los puede representar analíticamente y puede operar sobre ellos.
Y eso, hay varios ámbitos de la física donde uno ocupa eso. Y de la matemática. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, bueno, si no hay preguntas respecto de esto, voy a continuar enseñando otras operaciones asociadas a producto de vectores, ¿ya? Pero a diferencia del producto con un escalar que vimos hace un momento y pues en su momento el jueves, ¿ya? Ahorita vamos a ver operaciones entre vectores, ¿ya? Productos que están asociados, que se dan entre vectores. Entonces vamos a ver dos, porque bueno, son las dos más importantes. Las otras uno las puede ver muchísimo más adelante en cursos más avanzados. El primer producto que vamos a ver es el producto escalar, que famosamente se le conoce como producto punto. Bien, me dicen que el producto punto o producto escalar es la proyección escalar de un vector B sobre un vector A o viceversa. Vamos a ver a qué se refiere eso, porque al final uno puede comprobar que es una cantidad conmutativa. Pero bueno, ¿qué es proyección escalar? Bueno, digamos que usted tiene un vector A, más o menos de esta manera. Tiene un vector A así. ¿Ya? Ese de ahí es A. Y digamos que usted tiene un vector B, donde la partida es el punto de partida es el mismo del vector A. ¿Ya? Y pues digamos que ese vector B va de esta manera. ¿Ya? Este vector de aquí es B. Entonces, nos dicen proyección escalar de B sobre A, por ejemplo. ¿Qué es la proyección escalar? Bueno, digamos que usted de alguna manera tiene una lámpara, digamos, asuma que esos objetos, que esos vectores son una entidad real, son un objeto que usted puede tocar. En la realidad no es así, pero asuma que es cierto para esta ocasión, ¿ya? Que esa es una entidad real. Entonces, usted viene y de repente ilumina con una lámpara, ese vector de repente podría representarse como una varilla, ¿ya? De esta manera. Usted va a tener que ese vector B va a ser como una especie de sombra sobre el vector A. Entonces, a esa sombrita se le llama la proyección, ¿ya? Entonces, vea, la sombra, si usted tiene una lámpara muy potente desde arriba y la apunta hacia el vector B y B es un objeto real, ¿ya? B va a producir una sombra sobre A, que va a recaer justo hasta ese punto, y va a ser este término de acá. Bueno, lo voy a hacer en una línea recta. Me dicen que el producto escalar es la proyección escalar de B sobre A. Entonces, vean, lo que he hecho ahí es colocar el vector A, pues que va horizontal, un vector B que se encuentra a un ángulo phi de phi grados respecto del vector A. Ya, esa es la separación entre los dos vectores. Y luego me dicen proyección escalar. Entonces, eso era lo que estaba tratando de explicar cuando estaba explicándole al aire porque no estaba. Pero bueno, ¿qué es eso de la proyección escalar? Bueno, asuma que usted de alguna manera tiene una lámpara, la cual de alguna manera ilumina el vector B. Asuma que los vectores A y B son entes reales, entes que existen físicamente, ¿ya? Y que cuando usted viene e ilumina el vector B, sucede que este proyecta una sombra, ¿ya? Y esa sombra es lo que usted ve en la línea verde, ¿ya? O sea, esa línea verde continua que usted ve sobre el vector A resulta ser la sombra del vector B, ¿ya? Eso de ahí es una proyección, ¿verdad? Porque lo que hace es que representa cómo se vería B desde la perspectiva de A, que es esa sombra asociada a esa lámpara que usted tiene acá emitiendo luz, que produce eso, ¿ya? ¿Por qué proyección escalar? Porque no tiene una dirección intrínseca. Vea que ahí a esa línea verde yo no le he puesto ninguna flecha ni nada, ¿verdad? Solo la dibujé ahí. Entonces, la pregunta que puede surgir acá es esta. Bien, esto de acá es la proyección escalar. ¿A qué es igual esa proyección escalar en términos de B y en términos de phi? Bueno, y más que en términos de B, sería en términos de la magnitud de B, ¿verdad? Porque es un triángulo rectángulo, no puede
O sea, se trabaja solo con los catetos, ¿ya? Entonces, en términos de B y en términos de phi, ¿cuánto mide esa proyección? Esa línea verde continua que recae sobre el vector A y que está asociada al vector B. ¿Cuánto mide eso? Lo que busco es cuánto mide de aquí hasta acá. Eso es lo que estoy buscando. ¿Ya? ¿Cuánto mide esa Sí. distancia? Llamémosle D, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determino D? Si conozco la magnitud de B, porque al conocer B, pues inmediatamente conozco la magnitud de B. Y si conozco phi, ¿cómo podríamos determinar D? Eso de D no lo copien, por cierto. Esto de acá no hay que copiar. ¿Ya? O sea, solamente ubiquémonos en eso. ¿Cómo calculamos D? ¿Alguna idea? Bueno, con el despeje que hizo por ejemplo, en este caso de phi, que bueno, ahí se podría utilizar coseno. Coseno del ángulo. ¿A qué es igual el coseno del ángulo? Eso es la adyacente entre la hipotenusa. Ajá. ¿Cuál sería el lado adyacente en este caso? Sería D Correcto. sobre Y la B. hipotenusa, B, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, si usted quiere B, perdón, quiere D, ¿a qué sería igual D entonces? Y eso ya lo voy a escribir acá en un solo. ¿A qué sería igual D? B por coseno de phi. ¿Verdad? Correcto. Y pues, entonces resulta ser que esa es la proyección escalar de B sobre A. ¿Ya? Eso que tengo ahí planteado es la proyección escalar de B sobre A. Ahora, si yo multiplico eso, esto es un escalar. Vea que eminentemente es un escalar, porque esto no es una flecha, no es un vector. ¿Ya? Entonces, esto de acá es un escalar. Por lo tanto, si yo vengo y lo multiplico por otro escalar, sea este otro escalar que la magnitud de A, porque yo ya sé que todo esto de acá es la magnitud de A, ¿no? Entonces resulta ser que eso que llamamos producto escalar sería la multiplicación de la proyección escalar de B sobre A. Entonces definimos el producto punto de A con B, ¿verdad? De ahí por la notación se le llama producto punto esto, ¿ya? Como una multiplicación de la proyección escalar, o sea, de B coseno de phi, con la magnitud de A. Es decir, que A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre ambos. ¿Ya? Entonces, esa es la definición, bueno, más o menos formal, del producto punto o del producto escalar. Entonces, multiplique la proyección escalar de B, es esa línea verde, por la magnitud de A. ¿Por qué tiene que ser por la magnitud de A y no el vector A? Porque es una proyección escalar. ¿Ya? Si la proyección fuera vectorial, ahí sí, pues, habría que tener otras precauciones. ¿Ya? Pero como la proyección es escalar, entonces me veo obligado a multiplicar la proyección escalar, que es b coseno de phi, un numerito, un escalar, por otro escalar, que es la magnitud de A. Y con eso obtengo la definición del producto punto. Algunas propiedades que tiene esto son las siguientes. En primer lugar, que el producto escalar es eso, es una cantidad escalar, lo que le da como resultado. Usted opera sobre dos vectores, ¿ya? Pero lo que le devuelve como resultado la operación entre esos dos vectores es una cantidad escalar, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Por eso se le llama producto escalar, de hecho. Es mejor llamarlo así directamente, porque aunque usted esté operando con dos vectores, el producto escalar lo que le devuelve es un escalar, ¿ya? Entonces, esa es una propiedad. Y otra propiedad que cumple el producto escalar es que es conmutativo.
Entonces, el producto escalar es conmutativo. Lo vamos a comprobar gráficamente en un momento. Vemos esa segunda propiedad, ¿verdad? El hecho de que el producto escalar cumple con la propiedad conmutativa. Y para eso, yo voy a plantear de nuevo esos vectores A y B, que se mencionan ahí. Entonces, tendríamos pues que A va en esta dirección. Entonces, eso de aquí es A. Y B. No, más o menos eso. Entonces, esto de aquí es B. Entonces, vean. Todo esto de acá es A punto B. Entonces vean que A punto B es la proyección de B sobre A. Porque vean que aquí la sombra que yo trato de ver es la de B sobre el vector A. ¿Ya? En el caso de que yo quiera calcular B con A, entonces estaríamos hablando de que lo que queremos es ver la sombra de A sobre B. Para eso, entonces, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Vean, por ejemplo, que el vector B es más chiquito. Es más chiquito que el vector A. ¿Ya? Por lo tanto, si yo trato de hacer la proyección del vector A en B, yo veo que B todavía se queda un poco corto, porque B es muy chiquito en comparación a A. Entonces, lo que hago yo es seguir con por la dirección que llevaba la línea, ¿verdad? Que era esa de ahí. Y lo que hago, voy a hacer este vector A un poquito más grande para que se pueda evidenciar mejor la proyección. Ok. Vámoslo así. Estoy exagerando un poco, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno. Claramente B es más pequeño que A. Si yo quiero hacer la proyección de A en B, porque yo lo que quiero calcular es B punto A, entonces vea que lo que yo hago es, por así decirlo, iluminar A desde aquí, ¿verdad? De esta manera. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, lo que voy a producir como resultado es que A va a producir una sombra sobre B. Y esa sombra va a ser tal que, vamos a usar la regla, esa sombra que le digo va a ser tal que se va a proyectar de esta manera, ¿no? Entonces, uno puede hacer un análisis de trigonometría, así como lo hicimos en el triángulo rectángulo que se formaba allá, y fácilmente nos podemos dar cuenta que este cateto, este triángulo rectángulo que se forma acá, mide A coseno de phi. A su vez, yo ya sé que el vector B, que pues ahora ya me quedó oculto debajo de la proyección de A sobre B, o sea, esto de aquí, mide B, ¿verdad? Por lo tanto, vean que eso es lo mismo que tener A coseno de phi por B. Y pues si nosotros cambiamos el orden a lo que hemos dado como notación del producto escalar, vean que cuando proyectábamos B en A, nos quedaba B coseno de phi por A. Cuando yo proyecto A en B, es decir, esto, me quedaría A coseno de phi por B. Pero si yo reordeno, me quedaría exactamente igual a lo que tenemos aquí. Y con eso nosotros comprobamos que en efecto, bueno, de forma gráfica, que en efecto, lo voy a poner por aparte, que en efecto B.A es lo mismo que A.B.
Entonces, de esa manera estamos comprobando que se cumple la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Aunque el vector A sea más grande que B, siempre va a tener que se cumple lo de la proyección escalar, ¿verdad? Y al operar, pues llega a lo mismo. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos comprobado que ese producto escalar cumple con la propiedad conmutativa. ¿Ya? Vamos a hacer otra más. Vamos a estudiar otra más. Bueno, otras cuantas más. Que son las siguientes. Si yo tengo el producto punto de vectores unitarios, como X con X, o como Y con Y, o como un Z en Z, usted va a tener que la magnitud bueno, no la magnitud, sino que el producto escalar de un vector unitario consigo mismo es igual a 1. ¿Cómo comprueba que eso es cierto? Con la definición, ¿no? Nosotros habíamos definido que X, en este caso lo que sería X.X, ¿verdad? X unitario punto X unitario va a ser igual a ¿qué? A la magnitud de X unitario por la magnitud de X unitario por el coseno del ángulo que hay entre ambos. ¿Ya? Entonces, la magnitud de un vector unitario, nosotros ya sabemos que es igual a 1, ¿verdad? Entonces tengo 1 por 1. Ahora, ¿qué ángulo habría entre dos vectores unitarios o entre dos vectores iguales? ¿Cuál sería el ángulo que hay entre esos dos vectores? Entre X unitario y X unitario. ¿Qué ángulo habría si usted viene y representa este vector de acá? Este de acá es X unitario, pero luego viene y pone que este de acá es X unitario. Entonces, ¿qué ángulo hay entre esos dos vectores que llamo X unitario? 0. 0, ¿verdad? El ángulo es 0. Entonces me queda 1 por el coseno de 0. ¿El coseno de 0 a qué es igual? Espero que no estén sacando a 1, ¿no? No, eso ni se ocupa calculadora para calcularlo, ¿no? Esto de acá es igual a 1. 1 por 1 por 1, 1. Y con eso comprobamos que en efecto esto de acá es cierto, ¿verdad? Que la magnitud, o sea, que el producto escalar entre vectores unitarios es 1, ¿verdad? Es 1. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico mediante un producto escalar vectores unitarios que son diferentes? Por ejemplo, si yo tuviera x.y, o bien que yo tuviera y.z, o bien que yo tuviera z.x, o lo contrario de cualquiera de ambos, o sea, podría ser x.z, z.y o y.x, que al final es lo mismo, o sea, si ustedes recuerdan, si cambiáramos el orden daba igual porque cumple con la propiedad conmutativa. Por eso no lo escribo también xz, zy ni yx, porque al final es lo mismo que esto. Entonces, vea, para poder entender eso, simplemente tenemos que analizar lo que vimos antes acerca de los vectores unitarios. Veamos esta figura de acá. ¿Qué ángulo hay entre x y y? ¿Qué ángulo habría entre x unitario y y unitario? De 90, perdón. Ajá, correcto, 90. Son 90 grados entre x unitario y y unitario, evidentemente. Entonces, usted vuelve a lo que estábamos analizando, ¿ya? A esto de acá. Y digamos, hace x con y, ¿ya? Entonces le va a quedar la magnitud de x unitario por la magnitud de y unitario por el coseno del ángulo que hay entre ambos, ¿ya? Entonces, ya sabemos que x unitario tiene una magnitud 1, ya sabemos que y unitario tiene una magnitud 1, pero sabemos que el ángulo que hay entre x y y es 90 grados. El coseno de 90 grados, ¿a qué es igual? 0. 0. Entonces, tenemos 1 por 1 por 0, por lo tanto, resulta ser que el producto punto o el producto escalar entre vectores unitarios perpendiculares, porque vean que ese es el caso, ¿no? O sea, x, y, z son vectores todos perpendiculares entre sí, entre todos hay 90 grados, ¿ya? Entonces, este producto punto me va a dar igual a 0, ¿ya? Siempre. Producto punto entre vectores perpendiculares le va a dar 0. ¿Ya? Entonces, esa es otra propiedad importante que tienen esta multiplicación, ¿no? Que es el producto escalar o el producto punto. Bien, una propiedad más, bueno, otro conjunto de propiedades más, es cuando el producto escalar es positivo y cuando es negativo. ¿Por qué es posible tener productos escalares positivos, negativos o bien cero?
tal como acabamos de ver. Entonces, ese se da bajo el siguiente esquema, ¿verdad? Si usted tiene que ese ángulo phi que nosotros habíamos definido entre vectores está comprendido entre los 0 y los 90 grados, vea que es abierto en 90 grados, ¿verdad? Porque justo igual en 90 grados le va a dar 0, tal como comprobamos. Usted va a tener que el producto escalar para esta variedad de ángulos, para ese rango, va a ser positivo. ¿Ya? Es decir, que A.B o B.A, porque es lo mismo, van a ser mayores que 0. Si usted tiene que el ángulo está entre 90 y 180 grados, usted va a tener que el producto punto va a ser negativo. ¿Ya? Y tiene sentido, ¿va? Recuerde que entre 90 y 180 usted está trabajando en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante usted va a tener componentes X negativas, ¿verdad? Multiplicadas por Y positivas. Entonces, le va a quedar siempre un resultado negativo, ¿verdad? Un escalar negativo. Y si phi es igual a 90 grados, usted va a tener que el producto punto va a ser exactamente igual a 0. ¿Ya? Por lo que acabamos de ver, ¿no? Si son vectores perpendiculares entre sí, el coseno de 90 grados siempre es 0. ¿Ya? Entonces, usted va a tener que entre vectores perpendiculares no hay producto punto. Eso también lo puede ver gráficamente de manera muy sencilla. ¿Cómo? Bueno, dibujo el vector B y dibujo el vector A. Lo voy de esa manera. Entonces, claramente hay 90 grados entre esos dos vectores, ¿verdad? Si usted trata de proyectar la sombra de B en A, ¿verdad? Eso es como que usted trate de iluminar una pared. O sea, si usted ilumina desde acá, eso es imposible que le genere una sombra en A, ¿verdad? Es como que tenga una varilla y usted la está iluminando desde arriba. No le va a producir ninguna sombra, ¿verdad? Entonces, evidentemente no va a haber una proyección escalar en A y por lo tanto ahí es una manera un poquito más cualitativa de poder ver que A.B es 0 si el ángulo que hay entre los vectores es igual a 90 grados, ¿verdad? Esa es otra manera de ver. Para finalizar, vamos a ver ya en notación analítica, porque vean que todo esto lo hemos partido desde una perspectiva gráfica. O sea, toda la definición que yo he dado del producto escalar ha sido una definición gráfica. O sea, he partido de notación gráfica y de ahí fui llegando a ciertas fórmulas, como esta de acá, y luego pues comprobé la propiedad conmutativa y todo eso. Pero ha sido todo desde un enfoque meramente gráfico. No he dado nada analítico. Entonces, voy ahora a hacer la notación del producto escalar analítica. ¿Ya? Y pues para eso debo tomar en cuenta lo siguiente. Entonces yo puedo expresar el producto escalar en términos de sus componentes. Recordando que yo puedo expresar cada vector en notación analítica, es decir, que A es igual a AX en X más AY en Y. Y ahorita pues voy a generalizar a Z, ¿verdad? Porque siempre pues es bueno recordar eso de que existe el eje Z, solo que nosotros no lo estamos considerando. Y lo mismo en B, ¿ya? Entonces tenemos Bx en X más By en Y más Bz en Z. Entonces, si yo quisiera hacer el producto punto o el producto escalar entre estos dos vectores, ¿qué me quedaría? Sería el producto punto entre AX en X más AY en Y más AZ en Z con lo mismo pero en el vector B. De esta manera. Y pues no lo establecí, pero sépanlo, el producto punto
o el producto escalar, cumple con la propiedad asociativa también. ¿Ya? Así que, en cierta manera, esto es lo mismo que tener ax en x punto bx en x, agrupo estos dos, más ax en x punto by en y, más ax en x punto bz en z. Y pues ustedes pueden plantear todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? O sea, de ahí tendrían, bueno, lo voy a hacer yo igual. A y en y punto bx en x más a y en y punto by en y más, voy a borrar esto de aquí, a y en y punto bz en z más a z en z punto bx en x más a z en z punto by en y más a z en z punto bz en z. Vea que lo que ahí he hecho es operar, ¿no? O sea, usé propiedad asociativa para poder redistribuir todo acá, ¿ya? O sea, hice esto, después vine e hice esto, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces llegué a ese montón de cosas. Y vea que ahí todavía puede hacer algo más, ¿ya? Se puede hacer algo más. Y es que vean que la operación del producto escalar está definido entre vectores. Así que yo puedo expresar a punto B como, en el primer término, ax por bx multiplicado por x punto x más a x por by multiplicado por x punto y más a x por bz x punto z. Y así, ¿verdad? Voy en ese orden. Y llego a eso. ¿Ya? Llego a eso. Entonces, yo les pregunto, conforme a lo que acabamos de ver, a las propiedades que acabamos de ver, ¿hay alguno de esos términos que se haga igual a 0 o algunos de esos términos que se hagan igual a 1? Y de ver cuáles serían. ¿Cuáles serían 0, por ejemplo? ¿O cuáles serían 1? Mejor empecemos con cuáles serían 0. Esto de acá es lo que se hace 0. No es esto. Esto puede ser diferente. Pero el producto escalar sí se hace 0. Porque son perpendiculares x con y. Por lo tanto, esto también cae 0. X con z son perpendiculares. Y con x es perpendicular. Y con y no. Y con z sí. Z con x sí. Z con y también. Y me queda lo demás. Muy bien. Excelente. Y entonces lo que me queda restando, ¿a qué sería igual el producto punto de x con x? A 1. A 1, ¿verdad? A 1. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto la propiedad de que el producto punto de un vector unitario consigo mismo es 1. Entonces, esto de acá es 1, esto de acá es 1, y esto de acá es 1. En conclusión, resulta ser que a punto B es igual a que ax por bx más a y por by más a z por bz. Entonces, en términos de las componentes, no es más que multiplicar
las componentes correspondientes de cada vector y sumar, ¿verdad? Y con eso tiene otra fórmula para poder representar el producto punto.